Buenas tardes. El grupo Ecosistemas les quiere presentar su trabajo desarrollado alrededor de los páramos en Colombia como un grupo vulnerable. Para comenzar, decir que un páramo es un ecosistema que se encuentra entre los 3.000 y 4.000 metros de altura, eh, limitado geográficamente en básicamente lo que es la cordillera de los Andes. Esto quiere decir que no vamos a encontrar páramos en Europa, en África prácticamente no encontramos en Asia o en Oceanía. Y pues esto nos da una idea de esa fortuna que tenemos en esta región particular del mundo. Bueno, puntualmente Colombia es el país número uno en cuanto a páramos por área. Y esto habla un poco de eso que tanto escuchamos de la riqueza hídrica, ¿no? Y es que no solamente es el hecho de tener dos mares, que también es una gran fortuna geográficamente hablando, sino que tenemos agua dulce, por decirlo así, que es fácilmente potabilizable y que pues con la que vamos a poder satisfacer nuestras necesidades, las que sean. Y entonces, ¿por qué vemos a los páramos como un organismo vulnerable? Pues es así tan simple como que se está amenazando a día de hoy y, y esto es a pesar de la legislación que ya les voy a comentar un poco más de eso. Las amenazas así a grosso modo son la minería, la, la- la extracción de petróleo, la introducción de especies no nativas y la visita de personas con intenciones de hacer campamentos, hacer fogatas, tirar basura o incluso llegar a la construcción de áreas urbanas o suburbanas. Todo esto básicamente no está bien y no está permitido legalmente. Eh, la legislación está muy bien, pero como les voy a comentar, la legislación está muy bien en el papel. Eh, y ese es uno de los problemas más importantes que tenemos. Los datos científicos están con los que, valga la redundancia, los científicos apoyan a los legisladores para construir esas leyes eh, y pues en ese sentido está muy bien. Tenemos las ideas, sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que no hay que hacer, pero entonces se sale de las manos de esas personas y entra a jugar factores humanos, por decirlo así, factores que ya dependen es del actuar un poco de la moral de cada persona. Pues particularmente los que se encargan de tomar las decisiones, los políticos, eh, pues muchas veces se encuentran como llevados por sus propias creencias, más allá de lo que la ciencia dicta, o incluso se encuentran llevados por, por convicciones políticas propias que los llevan a corrupción o dinero, X cosas. ¿Sí? Y en ese sentido es muy importante pues tanto la educación en valores como la educación en cuestiones ambientales. Eh, bueno, les quiero poner un ejemplo que creo que últimamente hemos escuchado bastante y es acerca del páramo de Santurbán.
¿Qué pasó allí? Pues es simple. Realmente se quería hacer extracción de minerales y asimismo de petróleo. Y pues como ya les conté, esto pues está prohibido en la legislación por razones de peso científico y igualmente el proyecto se está hablando, que es lo que uno no entiende, cómo es que si ya se sabe que no está permitido, que tiene una razón para no hacerse, se sigue hablando. Pues quiero recordar un poco una frase que utilizó un senador de un partido X con otro senador de otro partido X, y es que él le dijo que, que él iba a firmar la legislación que permitía la intervención del páramo de Santurbán cuando él fuera capaz de beber un vaso de agua con petróleo. Y es así de simple como eso. Eh, Porque realmente dependemos de los páramos en una manera gigante. Y puede que aquí en la comodidad de la casa no nos demos cuenta, pero allá, ahí sí que allá en el monte, eh, se llevan a cabo todos estos procesos donde es igual de importante eh, toda la vegetación como todas las especies animales. Eh, Particularmente la vegetación para hacer recoger ese agua gota a gota que va a terminar formando riachuelos, los riachuelos van a terminar formando ríos, los ríos van a desembocar en lagunas, lagunas intermedias, sí, eso. Y eventualmente pues es el agua del que dependemos básicamente todos los habitantes en las ciudades grandes. Bogotá, Medellín, Manizales, Cali, y así pues se puede seguir. Santander, todo en Santander, que es particularmente donde está el páramo de Santurbán. Bueno, y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, y es para decirles que se nos ha tratado de vender la idea de que con sembrar árboles vamos a solucionar todos los problemas medioambientales que tenemos en el planeta hoy en día. Y entonces las marcas dicen compra tantos productos y vamos a sembrar 3 árboles en el Amazonas. Y entonces según eso pues son marcas eco-friendly. Y pues ni tanto. Realmente ojalá fuera tan fácil como simplemente sembrar árboles. Y es que pues se les voy a poner un ejemplo muy particular y luego un ejemplo del páramo. Eh, el mono tití, que es un primate endémico aquí de Colombia, creo que espero que todos lo hayan visto, es un mono pequeño con un pelaje café y blanco, con una cresta aquí en la cabeza, eh, que pues habita hacia el norte de Colombia, en una región boscosa muy particular. Entendiendo bosque, no solo como árboles, sino eh, de una misma especie, sino como vegetación de distintas especies, árboles, arbustos, musgos, sí, de todo eso. Y asimismo de animales, de entonces primates, otros mamíferos pequeños, mm, entonces roedores, insectos. Hay que tener en cuenta todo eso forma un bosque. No es solamente eh, la parte de así, el árbol. Entonces, no. Para este caso, pues el mono tití se encuentra amenazado por deforestación. Precisamente, ellos dependen de ese bosque mucho para su alimentación y pues para no ser depredados por otras cosas también, como protección. Entonces, se les ha deforestado su bosque para ganadería y, y entonces no es como que, digamos, el ejemplo, por ejemplo, un eucalipto. Decimos, no, les vamos a plantar eucalipto y no, ya, entonces protegimos al mono tití y ya está. Pues primero que todo, el eucalipto es una especie introducida, no es nativa de Colombia, por ende tú no puedes poner un mono tití a vivir en un monocultivo de eucalipto. Porque, bueno, ese es el término que le decimos cuando solamente hay una especie de vegetación. Entonces, eh, no les va a servir y realmente va a hacer más daño de la ayuda que va a hacer al ecosistema. Y asimismo, este ejemplo me sirve para el páramo porque, digamos, ustedes no pueden
pongamos otro árbol cualquiera, realmente en este caso un roble, por ejemplo, ponerlo a hacer lo que hace un frailejón o lo que hace un musgo. El frailejón para captar y almacenar agua y el musgo para filtrarla y conducir el agua para formar precisamente los riachuelos, ríos, lagunas, etcétera. Eso no lo puede hacer un árbol. Físicamente es incapaz de hacerlo cualquier árbol prácticamente. Es una tarea de esas especies en particular y con eso les quiero decir que protegiendo una cosa se protege otra. Y así de fácil ojalá fuera. Entonces, como les comenté, depende mucho de factores humanos, que pues se sale de lo que cada quien hace. Solo podemos intentar educarnos al máximo y hacer lo que está en nuestras manos. Bueno, pues ahora a continuación les quiero dar el paso a mis compañeras que les van a hacer un poco más de énfasis en lo que es la vegetación y la fauna particular que tiene los páramos en Colombia. Buenas tardes para todos, yo soy Melanie y en esta sección se quiere relacionar una de las temáticas vistas en clase con nuestro tema ecosistemas. Una de ellas es el Laudato Si del Santo Padre Francisco, donde acá lo que se quiere hacer es recalcar la importancia de nuestra casa común y cómo esa se encuentra inmersa en el peligro debido al crecimiento desmesurado y desorganizado de las ciudades a causa del desarrollo humano, y crear conciencia acerca de qué actos estamos teniendo como sociedad, ya que solamente nos estamos beneficiando de los recursos que la tierra nos brinda. Mi nombre es Gabriela y para recalcar lo que menciona mi compañera anteriormente, es muy importante que empecemos a cuidar de la tierra y que empecemos a plantearnos nuevos estilos de vida que sean más sostenibles, ya que muchos ecosistemas se están viendo afectados. Uno de ellos es el páramo, que es el tema que escogimos a trabajar en esta mesa de trabajo, y es muy importante que tengamos en cuenta que a partir del páramo es de donde obtenemos uno de los recursos más importantes a nivel mundial y que es fundamental en nuestra vida, que es el agua. En el texto de Laudato Si se menciona que el agua es un recurso que es indispensable para todos nosotros como seres humanos y que en algunos lugares escasea y abunda, pero lo importante es que la necesitamos y que no podemos vivir sin ella. Por eso es muy importante que empecemos a replantearnos, como se mencionó anteriormente, nuevos estilos de vida y que pongamos sobre una mesa qué es más importante. Si algunas multinacionales que se están viendo lucradas y que están afectando este ecosistema a base de actividades agrícolas y mineras, o si es más importante que empecemos a preocuparnos por este ecosistema y por los múltiples recursos que nos brinda y nos beneficiamos como seres humanos. Otro aspecto que es importante mencionar y que se encuentra relacionado con el Laudato Si es el tema de las diferentes perspectivas o miradas que se tienen acerca de todo el tema de impacto ambiental que estamos viviendo en el planeta hoy en día. Una de ellas es pues que se tiene muy en cuenta que la tecnología, o se piensa a veces que esta puede ser como una salvación, pero también es que no se tiene en cuenta que los seres humanos con nuestras distintas actividades hemos causado un deterioro que es casi irreparable y que algunas cosas o algunos efectos que hemos generado sobre los recursos naturales y sobre distintos ecosistemas son ya irreversibles, que no basta con la tecnología o no basta con inventos científicos para poder solucionar esto, sino que se deben llevar a cabo nuevas acciones y nuevos estilos de vida sostenibles para poder solucionar o para poder mitigar distintas problemáticas. Este es un lugar cuyos suelos están siendo envenenados, cuya vegetación está siendo destruida. Un lugar que se seca silenciosamente y el cual es mutilado lentamente por la mano del hombre. Colombia es el hogar de un lugar mágico, sagrado, poderoso y frágil. Este es el gran páramo de Sumapaz. Bueno, ya para abarcar todo lo que tiene que ver con las especies animales en los páramos, debemos reconocer que tanto la ganadería como la agricultura poseen un papel fundamental, ya que tienen un gran impacto, principalmente porque modifican o suprimen muchas de las áreas en las cuales se encuentran habitando muchas de esas especies. Se han encontrado más de 31 familias y 154 especies de animales, donde se encuentran aves, mamíferos, reptiles,
anfibios, artrópodos, mariposas y demás. Sin embargo, aquí es fundamental entender que también muchas de estas especies poseen ciertas características fisiológicas como que se pueden adaptar a ciertos ambientes extremos. Y también es importante reconocer que estas se encuentran afectadas tanto por la intervención humana como la sobreexplotación de recursos. Sin embargo, aquí debemos reconocer que esto está ocasionando que se pierda cada día más la biodiversidad que se encuentra en el planeta. Sin embargo, nosotros como individuos no nos damos cuenta de cómo estamos impactando negativamente a los ecosistemas. Asimismo, encontramos que las intervenciones que más afectan a los páramos son las intervenciones mineras y agrícolas, más que todo afectando a los bosques y montes, debido a que aquí se encuentran diversos tipos de animales, como lo son osos, venados, zorros, pumas, debido a que esos van a ser un importante atractivo para diversos cazadores selectivos especializados, los cuales van a provenir de diversos lugares. Asimismo, se van a ver afectadas las lagunas y humedales debido a que estas poseen importantes masas ictiológicas, las cuales van a promover el desarrollo del crecimiento de diversos peces y pejerreyes, así como también lo van a hacer ranas y sapos comestibles, que no solamente van a ser un importante atractivo en el área turística, sino también en el área económica. Con 333.419 hectáreas, lo equivalente a un poco más de 8 veces la ciudad de Medellín, es considerado el páramo más grande del planeta. De norte a sur se extiende por los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila. Alberga 24 municipios, un parque nacional natural y la mayor parte del área rural de Bogotá, la capital de Colombia. Este es el hogar de miles de frailejones y demás vegetación fundamental para su principal valor ambiental: la regulación y la captura del líquido más preciado, el agua. Aquí, el primordial recurso para la vida fluye libremente por cada rincón de este frágil territorio. En cuanto a las especies vegetales, se estima que en los páramos aproximadamente hay unos 327, las cuales están encargadas de retener el agua y realizar un equilibrio entre los aportes y nutrientes perdidos que se dan en el ecosistema. Esta característica de equilibrio en el ecosistema lo que va a permitir es que en épocas de sequía se lleve suministro de agua a las zonas más bajas y de igual manera suministro de agua potable a zonas de riego e hidroelectricidad para que se puedan abastecer en todo momento. Lo que ocurre en las plantas para poder abastecernos de agua es que tienen ciertas adaptaciones fisiológicas que les permiten adaptarse a las bajas temperaturas nocturnas, a la radiación solar, a distintas sequías, a la escasez de nutrientes en el suelo y diversas adaptaciones que deben realizar simplemente para poder abastecernos y dar suministros de agua en todo tipo de zonas. Finalmente, cabe aclarar que todas estas especies, tanto animales como vegetales, han sido las que nos han ayudado a construir la imagen que tenemos del páramo hoy en día, siendo un ecosistema que es biodiverso. Pero lo que está pasando hoy en día es que toda esta sobreexplotación que se ha llevado a cabo por la actividad humana, actividad minera y actividad agrícola, han hecho o han llevado consigo que se pierda la biodiversidad de este ecosistema, lo cual nos va a afectar a todos en un futuro. Las actividades agrícolas en los páramos de Colombia resultan ser un negocio muy lucrativo y eficiente, debido a que las propiedades del suelo del páramo permiten tener una cosecha de papa y cebolla de mejor calidad y en tiempos menores a las cosechas realizadas en suelos térmicos inferiores. Sin embargo, esa actividad presenta claros riesgos para el ecosistema. En primer lugar, entre algunas de las consecuencias físicas para el suelo del ecosistema, se pueden destacar la compactación del suelo, el incremento de la densidad aparente, y la disminución de retención de humedad. Esto sucede cuando se trabaja la tierra excesivamente y por transcurrir regularmente por una zona, especialmente si se hace con ganado vacuno, porcino y otros tipos de ganado cuyo peso corporal sea elevado, ya que esto produce una reducción en la capacidad de retención del agua cuando el peso del animal mismo compacta la tierra debajo de él, reduciendo el espacio poroso para la acumulación de agua. Respecto a las propiedades químicas alteradas, se destacaron que las diversas intervenciones del hombre alteran los niveles de nitrógeno, de fósforo y la relación de bases, que influyen negativamente en las condiciones naturales del páramo.
Los cultivos no pueden proteger al suelo de la erosión hídrica y eólica como lo hace la vegetación nativa del páramo. Por otra parte, por lo general los campesinos tratan de compensar las pérdidas de nutrientes con fertilizantes, rotando los cultivos y dejando descansar el suelo por un tiempo. Sin embargo, esta práctica comúnmente es acompañada con el uso de pesticidas y otros productos similares que, a pesar de que protegen el cultivo, pueden terminar siendo nocivos para la fauna y flora nativa del páramo. Según Murcia 2005, un laboreo excesivo, con mayor número de pases, actúa pulverizando los agregados del suelo, los cuales son el resultado de diversos procesos biológicos, físicos y químicos que juntos promueven la unión de partículas. De esta manera, por medio de la interacción de la actividad microbiana, exudados de las raíces y materia orgánica, se forman pequeñas estructuras que tienen un papel importantísimo en el mantenimiento de la salud de un sustrato, los agregados. Finalmente, en cuanto a las leyes que regulan la actividad agrícola en los páramos, se evidencia una falta de protocolos y de leyes que protejan los páramos de este tipo de actividad, dado que solo cerca del 48% de los páramos del país se encuentran protegidos por la ley contra actividades agrícolas y mineras, pero en donde se ha reportado que cerca de 340.000 hectáreas de tierra son utilizadas para actividades agropecuarias en el país, en donde en gran parte, aunque estas actividades se suelen llevar en las áreas no protegidas del páramo, algunas de estas se realizan ilegalmente en zonas protegidas, cuya actividad será la de mayor prejuicio para el área, debido a que generalmente la actividad agrícola ilegal carece de los protocolos necesarios para reducir el impacto de la actividad en el ecosistema. El agua es un recurso indispensable. Esa es mi laguna. Los páramos son nuestros y la minería no los puede destruir. La vida del agua, no el carbón, no la plata. Nos organizamos como defensores y defensoras de páramos. Impactos de la minería en páramos. Durante los últimos 20 años y principalmente en la última década, Colombia ha impulsado su crecimiento económico en base a la explotación minero-energética. A partir del 2001, el gobierno nacional reestructuró la regulación del sector minero para facilitar y fomentar la inversión transnacional, prevaleciendo el interés minero por sobre la protección ambiental. El impulso a la megaminería consolidada en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como la llamada locomotora minero-energética, se suma a la minería de hecho o minería informal, que representa el 30% de la actividad en el ámbito nacional. La locomotora minera, basada principalmente en la extracción de oro, carbón y materiales para la construcción, está generando graves daños a ecosistemas estratégicos, como resultan ser, por ejemplo, los sistemas de páramos. Entre los impactos negativos que genera la actividad se destaca la contaminación de aguas, tanto superficiales como subterráneas, principalmente con mercurio y cianuro. La contaminación atmosférica también, la pérdida de biodiversidad de la zona y generación de riesgos de avenidas torrenciales con elementos contaminantes, como así también la propia destrucción del paisaje. En el año 2011 se desata una crisis institucional en el Ministerio de Minería por la entrega de manera descontrolada de títulos mineros. Estos títulos es un instrumento legal que otorga a cualquier persona que lo posea el derecho a explorar y explotar un territorio, que conducirán a la degradación y destrucción de ecosistemas estratégicos como el caso de los páramos. En febrero del 2010 se sanciona la Ley 1382 que excluye la actividad minera en los ecosistemas de páramos. Si bien la ley fue declarada inexequible, aún tendría vigencia por los 2 años siguientes. En función de esta ley, en el año 2011 el Ministerio de Ambiente dicta una resolución por la cual establece la cartografía de páramos elaborada a una escala de 1 a 250.000 del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, para así delimitar las áreas donde no se podrían desarrollar estos proyectos de minería informal. En el periodo de 2006 a 2010 se entregaron más de 6.000 títulos mineros sin ningún tipo de criterio técnico o control, lo que llevó a suspender en el 2011 la entrega de estos títulos, hasta tanto que no se analizaran las 15.000 nuevas solicitudes de estos títulos mineros.
En el 2008 los límites de páramos eran 986 distribuidas en 27 complejos de páramos de los 34 existentes en Colombia. Esto representaba alrededor de 624.000 hectáreas, o sea un 32% de la zona solicitada sobre área de páramo en el país. A mayo del 2012 se presentan 262 solicitudes, que es un trámite que representa el 1% de territorios de páramos en Colombia. Más allá de la merma de las solicitudes durante el año pasado, debe señalarse que muchas solicitudes fueron concretadas en títulos en el periodo de 2008 a 2012. De acuerdo con la información de la Defensoría del Pueblo, Colombia a diciembre del 2010 se encuentra con 391 títulos mineros en áreas de páramo, que representa alrededor de 108.000 hectáreas del territorio paramuno. En el periodo de 2006 a 2010 se entregaron más de 6.000 títulos mineros sin ningún tipo de criterio técnico o control, lo que llevó a suspender en el 2011 la entrega de estos títulos, hasta tanto no se analizaran las 15.000 nuevas solicitudes. De acuerdo a los análisis del Instituto von Humboldt, las solicitudes de los títulos mineros vigentes en el 2008 sobre los límites de páramo eran 982 solicitudes, estas distribuidas en 27 complejos de páramos de los 34 existentes en Colombia. Esto representaba para la época alrededor de 624.000 hectáreas, o un 32% de zonas solicitadas sobre área de páramo en el país. A mayo del 2012 se presentan 262 solicitudes, o un trámite que representa el 1% de territorios del páramo en el país. Más allá de la merma de estas solicitudes durante los años consiguientes, el problema es que muchas de estas solicitudes fueron aceptadas y validadas por el Instituto de Minería, aprobando al que las poseyera la explotación y exploración de las áreas paramunas de Colombia. Algunos casos destacados: el complejo de páramos de Rabanal y Río Bogotá. En este complejo se fueron entregados 17 títulos mineros que abarcan alrededor de 8.300 hectáreas. Entre los impactos ambientales generados por la minería en esta zona se destaca la contaminación de aguas subterráneas y el manejo inapropiado de estériles. Sin embargo, algunos años atrás, la empresa Acerías Paz de Río ya había arrancado 10.000 metros cuadrados de vegetación nativa y se habían realizado perforaciones en la profundidad de los mantos para analizar muestras de carbón en las zonas en las que no se podía conceder una licencia ambiental por afectar claramente la importancia hídrica de las zonas aledañas. Otro ejemplo es el complejo Saturbán, ubicado entre el departamento norte de Santander y Santander, donde en esta región de páramo se fueron otorgados 44 títulos mineros que abarcan una extensión de 23.300 hectáreas. En esta zona vemos nuevamente la implicación de la contaminación de aguas con desechos mineros como el mercurio y el cianuro, envenenando las aguas potables de las zonas aledañas y pueblos de Santander y norte de Santander. Colombia posee más del 40% de los páramos en el planeta, los cuales deberían protegerse radicalmente a través de diferentes instituciones que resguardan estos ecosistemas, impidiendo la explotación de los recursos naturales, como lo son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual es el rector de gestión de ambiente y de recursos naturales renovables encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio, al igual que definir políticas y regulaciones que sujeten la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en Colombia. Sin embargo, es evidente que este órgano y el gobierno nacional están enterados de la situación y vulnerabilidad de los páramos, por las cifras que tienen sobre los que están protegidos contra la explotación de los recursos y actividades económicas. Han intentado tomar medidas sobre estos ecosistemas, pero han sido insuficientes y han negado brindar la ayuda necesaria para proteger el ecosistema y recuperar las partes que están siendo perjudicadas en el momento. Por esto mismo, otras instituciones decidieron ayudar a proteger estos ecosistemas, como lo son la Fundación Natura, la cual es una organización de sociedad civil dedicada a la conservación, uso y manejo de la biodiversidad para generar beneficio social, económico y ambiental en el marco del desarrollo humano sostenible. Tienen diferentes áreas del trabajo, como lo son la gestión integral de cambio climático, restauración ecológica a través de conservación, entre otros. Fundepáramo
es otra organización que tiene como misión promover la protección y conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, fundamentalmente en los ecosistemas de alta montaña. Fue fundada en el 2003 por profesionales del área de ingeniería y recursos naturales. IDEAM es otra institución pública de apoyo técnicos y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y el medio ambiente. Facilita la definición y ajustes de la política ambiental y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general. Fundación Umacha es una fundación que crea estrategias para garantizar la conservación de los ecosistemas y especies acuáticas y terrestres. Trabajan en Colombia, Sudamérica y otros países en el mundo en los cuales intentan implementar dinámicas biológicas, sociales, culturales y económicas para tener un planeta resiliente y saludable. Fondo Mundial para la Naturaleza, o mejor conocido como WWF, es la principal organización de conservación de la naturaleza a nivel global. Sus acciones se enfocan en océanos, especies, bosques, agua dulce, alimentación, clima y energía, creando soluciones efectivas de conservación y trabajando de la mano con las comunidades locales. Finalmente tenemos a Greenpeace, que como muchos lo conocen, es una organización ecologista y pacifista internacional que intenta atraer la atención pública hacia problemas globales del medio ambiente, para así impulsar soluciones para tener un mejor futuro. Otra postura que se puede tomar para ayudar a la protección de los páramos es el promover la legislación ambiental. Un ejemplo de esto es Juan Felipe Rodríguez Vargas, quien en el año 2020 interpone una acción de tutela para que el Parque Nacional Natural Los Nevados fuera considerado un sujeto especial de derechos y así se garantizara su protección, recuperación y conservación. Esto puede ser benefactorio para ecosistemas tan importantes como son los páramos, pues al garantizar su protección y recuperación se está garantizando derechos fundamentales a la vida, a la salud y a un ambiente sano. Otras acciones que se pueden tomar puede ser el concientizar y transformar hábitos de la comunidad para así preservar los recursos que vienen desde estos ecosistemas y si se vive en estos ecosistemas o de estos ecosistemas, hacer un trabajo de conservación colectiva. Debido a que los páramos se encuentran fuertemente amenazados por diversos factores, es importante que como ciudadanos y especialmente como colombianos sepamos algunos mecanismos y algunos cambios de nuestros hábitos de vida con los que podamos promover la preservación de este ecosistema. Esa es justamente la idea de Haz tú lo mismo. Proporcionar ideas y herramientas para que desde nuestras casas podamos promover un cambio. Y algo que no podemos perder de vista es el papel fundamental que juegan los páramos en la fabricación del agua. Y es que muchos desconocemos la función que juegan los páramos en todo el ciclo del agua y es que es fundamental su papel y además no muchas veces somos conscientes que al contaminar los cuerpos de agua estamos afectando de forma indirecta a los páramos. Esto se ve en muchas conexiones en el planeta, que al afectar una cosa se afecta a otra. Y por ello es muy importante sensibilizarse. Y creo que ese es uno de los primeros pasos para realmente hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Y es conocer y saber la importancia de cualquier ecosistema, no solamente los páramos, sino de forma general todo lo que sucede en nuestro planeta, que a veces por vivir en una ciudad o por vivir un poco alejado como a esa realidad, nos olvidamos. Y es que nuestro planeta es fascinante y pasan cosas impresionantes día a día para justamente nuestra vida y nuestro beneficio. Por eso es importante reconocer esto y por supuesto a la hora de visitar un páramo hacerlo con toda la responsabilidad porque ya conocemos el papel que juega. Esto se ve muy ligado a nuestros desechos y esta es una problemática grande que no solamente afecta a los páramos, sino también especies de animales o de flora
que viven cerca a los cuerpos de agua o en los cuerpos de agua. Y es que muchas veces llegamos a pensar que los desechos realmente nocivos son los de grandes fábricas o grandes empresas. Y realmente es que nuestros desechos de casa cotidianos afectan gravemente también el agua. Y es que, por ejemplo, un producto tan cotidiano como el aceite, solamente 1 litro de aceite puede llegar a contaminar hasta 1000 litros de agua. Y pues esto es una gran problemática porque si los desechos tóxicos llegan a un frailejón, lo pueden afectar gravemente y puede morir. Además que un frailejón, su ciclo de vida suele ser muy largo y por ello hacer que crezcan a un buen tamaño toma muchos años. Y por eso la protección es súper importante, la protección del agua que va a llegar a los páramos. Actualmente existen muchas soluciones, como por ejemplo depósitos, no solamente de aceite, sino también, por ejemplo, de baterías. Pero el depósito de aceite siento que es uno de los menos reconocidos, pero más valiosos, porque no solamente se recolecta de forma segura este desecho, sino también se le da un nuevo propósito que es hacer combustible. Lo importante es nuestra alimentación. Y es que a veces pensamos que nuestra alimentación no tiene mucho que ver con el cuidado del agua porque no lo vemos de forma como tan tangible, pero realmente todos nuestros alimentos en algún punto de su fabricación o producción necesitaron agua. Y, por ejemplo, es impresionante saber cómo solamente 1 kilo de carne puede llegar a necesitar hasta 15.000 litros de agua. O un huevo puede llegar a necesitar 200 litros de agua para su producción. La verdad es que es una gran cantidad solamente para nuestra alimentación. Y por eso es importante comprar de forma consciente, realmente distinguir entre lo que necesitamos y lo que no. También evitar el desperdicio de comida, que es una gran problemática en el mundo. Y también contribuir a productores locales, porque comprar local es un gran beneficio no solamente para la economía del país o de tu comunidad, sino también para el planeta, porque se disminuyen las emisiones de dióxido de carbono, se disminuye la compra de productos empaquetados. Normalmente los productos que venden nuestros campesinos son con muy poco plástico o casi nada y normalmente usaron recursos como los recursos necesarios para la producción sin excederse. Entonces por eso es importante ser conscientes de nuestra alimentación. Por supuesto también el consumo de carne es un factor importante en los páramos y no solamente en la deforestación, como lo sabemos, sino también en los páramos, porque muchos campesinos que viven en zonas aledañas a los páramos han decidido reemplazar los frailejones y plantas endémicas que están en la zona por ganadería para tener una fuente de ingresos más confiable. Pero esto es debido a la desinformación y también a la falta de regulación en los páramos. También va muy ligado a nuestras compras generales, no solamente en nuestra comida, sino en nuestra ropa también. Y es que un jean, solamente la producción de un par de jeans, puede llegar a consumir hasta 4.000 litros de agua. Y muchos productos de nuestra vida cotidiana requieren cantidades inimaginables de agua. Y esto, por supuesto, tiene repercusiones en los páramos. Y por eso es importante antes de comprar algún producto o alguna cosa, preguntarnos si realmente lo necesitamos, si es de buena calidad, porque si es de buena calidad, pues nos va a durar más tiempo y por eso necesitaremos comprar nuevamente ese mismo producto. También, por ejemplo, a la hora de comprar productos de plástico, productos de mala calidad muy baratos, pues realmente el precio lo está pagando el planeta porque se
hace una contaminación no solamente en su producción, sino también a la hora de desecharlo. Va a dar su opinión respecto al contexto colombiano de lo que está pasando con los páramos y un poco como la visión profesional. Adelante, Ana, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, Santiago. Pues todos los ecosistemas requieren un sistema de protección, pero a nivel estatal. O sea, una primera capa es el conocimiento biológico y la descripción, y esos ecosistemas son universales. Pues, o sea, obviamente en África pues no van a haber páramos en el norte de África, pero el primer nivel es el conocimiento de lo que tenemos y de la responsabilidad que tenemos como nación de cuidar el sitio donde estamos. Y una vez con esa base biológica, que podría ser demasiado técnica, es con lo que hay que construir las decisiones de Estado. Y ver, pues el Sistema Nacional de Parques es como la manifestación más obvia de ese intento de hacerlo, pero en el camino hay una serie de capas y de variables que ya no son biológicas, sino son del quehacer de la colectividad humana, como gobiernos, como intereses particulares, que van metiendo ruido en ese sistema. Entonces, cuando uno va y mira y dice, pues en teoría está bien, estamos bien, porque pues hay parques y están cuidados y etcétera. Entonces, yo creo que un ejercicio muy interesante es pensar en un páramo en especial, que es Chingaza. Lo tenemos aquí al lado y es del que dependemos para sobrevivir en Bogotá, el agua. Entonces, esa conexión entre la naturaleza y el grifo de mi casa, donde yo abro el agua y eso está cayendo ahí porque el páramo está cuidado, es fundamental. Y creo que eso es lo que nos falta en Colombia, como hacer meter ese giro, ¿no? Eso es lo que hacen los biólogos. Y los biólogos tratando de decir, hello, cuidado, hay que protegerlos, entonces no es suficiente. Entonces yo lo que creo es que hay unas ideas de base fantásticas, pero en el momento de la ejecución hay muchas dificultades. Completamente de acuerdo, sí. Bueno, y digamos, por ejemplo, ¿qué decirle al director actual de Parques Nacionales respecto a eso? Digamos, una persona que, pues, digamos, se sabe que no es muy capacitada para un cargo realmente importante a nivel ambiental para el país y que posiblemente no tiene idea, dice como, vamos, aprovechen los parques, como vayan a los parques, pero realmente los parques no son para ir, son reservas para cuidarlos precisamente. ¿Sí? Como qué decirle al ministro, al director de Parques Nacionales, por ejemplo. Al director de Parques Nacionales. Vale, entonces esos son los tipos de variables, porque las decisiones entonces, en ese tipo de posiciones alguien muy técnico serviría muchísimo, pero se toman decisiones por otras razones. Pues si ya que está ahí en el cargo, pues como mínimo es que escuche y que se rodee bien de la gente que sí sabe. Entonces, no necesariamente, yo creo que en esos cargos hay muchas variables que uno no conoce, ¿no? Uno critica mucho, pero pues tiene que hacer muchos movimientos y puede que sea bueno en el beneficio de la duda para hacer unos movimientos. Entonces haga equipo, por favor. Haga equipo y rodéese de personas que sí saben, no porque él tenga que aceptar que no sabe, porque claramente nadie sabe todo, pero que se sepa rodear y que sepa escuchar. Y que con evidencia y con datos tome decisiones, no con intereses políticos. Y quiero caerle bien a todo el mundo, o al que me puso en este cargo. Sí, claro. Bueno, y otra preguntita más o menos, ¿cómo le puede enseñar, digamos, a un público en general que, digamos, no tenga un conocimiento muy especializado, pues, en áreas biológicas, que, digamos, muchas veces se habla de conservación de fauna, ¿no? Se habla, los animales, y los animales, pero muy poca gente habla de las plantas, digamos, por ejemplo. Okay. ¿Qué decirles? ¿Cómo explicarles que todo es importante, desde el bichito más chiquito hasta el más grande, y de la planta más pequeña hasta la planta más grande? Pues mira que yo sigo en Twitter a Parques Nacionales y veo las cámaras trampa cuando ven un oso, yo soy feliz viendo el oso de antehojas, pero cuando estamos hablando del agua y el grifo de la llave, lo más importante es la vegetación en los páramos, precisamente porque ellos son los que retienen el agua, que es el agua de gota a gota. O sea, es impresionante lo que hace la vegetación cogiendo gota a gota y va concentrando y concentrando.
Y yo creo que pues hay que usar las rutas de comunicación contemporáneas. Si se puede, si se gastan haciendo memes de todo, si hay 1001 videitos chiquitos y relevantes, pues hacerlos pero relevantes. Es decir, usar el lenguaje, leer a la sociedad en la que estamos inmersos y hablarle en ese lenguaje. Ahorita en este momento recuerdo un video fantástico que tiene la voz de Fonseca y se llama La Montaña. Es espectacular, o sea, es una obra artística que dura 2 minutos. Y es la montaña y es Chingaza, y es el agua. Entonces, es hacer alianzas y entender que a punta de explicar la fotosíntesis no vamos a poderles llegar, hay que llegarles acá. Y es una cosa muy emocional de la sobrevivencia. Literalmente es qué pasa el día que tú abras el grifo del agua y ya no hay agua. Entonces, es de dónde viene el agua de Bogotá. Entonces, esas preguntas, poder hacer equipos multidisciplinares donde se puedan hacer piezas de ese tipo. Eso, por ejemplo, para un semillero sería fantástico. Además, de hecho, estoy ahorita calificando, veo unos videos que están haciendo mis estudiantes de vida en la tierra. Yo digo, estos son unos genios, porque ustedes tienen ese lenguaje, se pueden hablar. Yo me pongo a dar un discurso y se duermen todos, entonces nadie me va a poner atención. Entonces, la habilidad comunicativa que tienen las nuevas generaciones es, pues nada, esta fuerza que tienen, úsenla y busquen la manera de cómo comunicar rápido y no tanto acá al cerebro, porque pues finalmente el que necesita saber la cuestión técnica de cómo se mantienen, cuántos litros de agua sostiene Chingaza por unidad de tiempo y el cambio climático, eso nos interesa a nosotros y nos podemos sentar horas a estudiar eso. Pero el que está afuera y el que hace la presión sobre el parque es el que necesita ir a hacer una visita al parque respetuosamente y cuidadosamente, siguiendo las instrucciones del Parque Nacional, ojalá pagando para conseguir plata para sostener parques. Pero sí, venir al parque se puede, pero orientado, ¿no? Este es el tesoro de este país y hay que cuidarlo, pero también tengo que conocerlo. Entonces, hacer ese balance. Listo, Diana, muchísimas gracias. Vale, No con se me gusto, aquí a ocurre la nada más, orden, cuando entonces, quieran. muchísimas gracias. Para concluir nuestro trabajo vamos a mencionar algunos aspectos importantes para tener en cuenta. A pesar de que la problemática en los páramos se vea muy difícil de solucionar, la realidad es que somos la problemática y también somos la solución. Probablemente no esté directamente en nuestras manos, pero esto va muy influenciado en nuestra responsabilidad social, también en la cultura y educación que tenemos. Por eso es importante conocer políticas sobre conservación ambiental, saber cómo la Constitución protege nuestros páramos y nuestros ecosistemas y tener muchísimo más sentido de pertenencia con nuestro país y por supuesto con nuestra propia vida, porque al cuidar y preservar los páramos estamos preservando un recurso fundamental para nosotros y para demás especies, que es el agua. Otro aspecto importante es involucrarse de forma mucho más profunda, no necesariamente leyendo artículos científicos o entendiendo a profundidad la temática, sino simplemente generar un vínculo más cercano con nuestros ecosistemas, porque sabemos que en nuestras ciudades no tenemos la oportunidad de ver este proceso que llevan a cabo los frailejones y los páramos en general, pues frente a nosotros, pero es muy importante por lo menos tener un ligero conocimiento de qué sucede para que el agua pueda llegar hasta nosotros. Además, saber que toda la vida está conectada y al momento de afectar un páramo estamos afectando todo la cadena y la conexión que existe en el planeta. Por eso es importante reconocer que no solamente se afecta una parte del mundo, sino la totalidad. En un punto hubo mucha popularidad por el tema del Amazonas y creo que esto es muy importante en todos los ecosistemas, porque desconocemos realmente el papel fundamental que juegan en nuestras vidas y la composición que hacen de nuestro planeta tan fascinante y tan especial,
que es un lugar único en el universo en el que podemos vivir. Por eso es importante conservarlo y preservarlo. Soy la montaña, el templo más antiguo sobre la tierra. De mis glaciares y mis manantiales viene el agua que tomas, de mis bosques tu madera, el aire que respiras. Desde aquí puedo ver cómo has tratado al mundo. Solías recargar tu cuerpo y tu mente en la calma de mis bosques. Te vi escalar mis picos buscando trascender. Y ahora tomas de mí lo que se te antoja pensando solo en tu beneficio. Aún hay tiempo si abres los ojos, porque desde aquí te veo al borde del abismo. Y las rocas te esperan. Por último, cada uno de nosotros quiere otorgarles a ustedes una reflexión. Yo quiero que cada uno de ustedes analice de qué manera está impactando al medio ambiente, si esto es un impacto positivo o negativo, debido a que si cada uno de nosotros tomamos acción y analizamos cómo estamos nosotros impactando al medio ambiente, podemos lograr un gran cambio para todos. Finalmente, esto es una invitación a la reflexión y la concientización por parte de todos nosotros, a que nos replanteemos cuáles son los hábitos y estilos de vida que estamos teniendo y si estos están contribuyendo o al contrario están afectando más nuestros ecosistemas, para que se viva el impacto ambiental y todo el tema del cambio climático que estamos viviendo hoy en día, y que nos replanteemos si esto es lo que en serio queremos para nuestro futuro y para nuestra casa común, que es la madre tierra. Gracias.